Hola, ¿cómo están? Buenos días, que el Señor les bendiga. Nuestras esposas están en el retiro, ¿verdad? Algunos que fueron, otras están aquí. Qué bueno verles, saludarles a cada uno de ustedes. Y qué bonito programa estamos teniendo con el Ministerio de Sordos, ¿no es cierto? El recordarles, hermanos, que las clases ahí están. Si se dieron cuenta, hay muchos estudiando la seña de sordos porque queremos seguir con este ministerio tan hermoso que nuestra iglesia siempre la identifican, ¿verdad? Por el ministerio de sordos. Oramos, hermanos. Padre, gracias por la predicación de hoy, gracias por lo que nos vas a enseñar. Te pedimos, Padre Santo, la ayuda de tu Santo Espíritu para entenderla y lo mejor, Señor, para practicarla, Padre Santo. Rogamos, Señor, tu ayuda, tu bendición, y rogamos, Padre, que podamos aprender un poco de cómo hacer misiones, Señor, desde el lugar donde nos encontramos. Poder, Señor, servirte, poder hablar de tu palabra siempre. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Impactemos haciendo misiones creativas. Impactemos haciendo misiones creativas. Mire, hermano, ¿qué entendemos nosotros por misiones creativas? Pareciera ser que es un término utilizado en las misiones para ver de qué manera más creativa podemos hacer la obra misionera. La creatividad, hermanos, en la obra misionera tiene que ver con las formas, las maneras, porque el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje de salvación es el mismo. ¿Cómo lo presentamos? Ahí es donde la creatividad, ¿verdad? De hecho, la palabra creatividad, hermanos, dice el diccionario, que es la capacidad de crear nuevas ideas o conceptos. La creatividad es sinónimo del pensamiento original o creativo, así como la imaginación constructiva. Mire, las misiones o las formas de hacer misiones muchas veces no son tan creativas, ¿no es cierto? Vamos a los lugares, compartimos, damos un tratado, lo que sea, pero compartimos las misiones. He escuchado testimonios, no sé cuántos recuerdan de la familia Villanueva, ¿verdad? Que se fue a Albania, y la manera como presentaban el evangelio ellos eran por una taza de café. Una manera creativa, ¿no? De cómo presentar el evangelio. Ha habido misioneros que se han ido, hermanos, sin creatividad, y Dios le da la creatividad ahí. Cuando uno cruza el charco, como decimos, hermanos, cuando unos van a otros lugares, tratamos o tratan de que las misiones puedan ser innovadoras. Por ejemplo, por muchos años misioneros obedecieron al Señor de ir al campo misionero con estrategias innovadoras. Por ejemplo, alfabetización, hospitales, algo que impactara a la sociedad a las cuales fueron enviados. El salir, hermanos, de nuestra cultura, a eso se le llama que estamos haciendo misiones transculturales, porque trasciende nuestra cultura. Pero también hay otro término, hermanos, para misiones, y se le llama misiones locales, en la cual cada uno de nosotros, sin ser los misioneros saliendo transculturalmente, podemos hacer la labor de hacer misiones. ¿De qué manera entonces yo puedo hacer misiones creativas desde donde yo me encuentro? Con lo que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha capacitado. Veíamos el ejemplo de Rodrigo ahorita, ¿verdad? Está utilizando TikTok, está utilizando Facebook para compartir el evangelio. A lo mejor son maneras creativas y hay que utilizar lo que está en nuestro alrededor. Recordemos, hermanos, que el mandamiento misionero es para todo creyente. Es por ello que cada uno de nosotros deberíamos de ser un misionero, ¿verdad? En el entendido de haber sido llamado a compartir el evangelio de salvación, impactando las vidas de las personas. Pero la pregunta sigue en el aire, hermanos. ¿Qué tan creativos debemos de ser, hermanos, a la hora de hacer nuestra labor misionera? O mejor dicho, hermanos,
¿Estamos cumpliendo cada uno de nosotros la labor misionera, ya sea o no de manera creativa? La pregunta, hermanos, es, desde donde yo me encuentro, ¿qué estoy haciendo con el llamado? ¿Qué estoy haciendo con la obra misionera? ¿Estoy haciéndolo o no lo estoy haciendo? Hoy quiero que veamos el ejemplo y siguiendo con nuestro estudio de Hechos, no sé por qué, pero hoy cayó exactamente Hechos capítulo 11, versículo del 19 en adelante, para hablar acerca de las misiones. Y si queremos ponerle lo creativo, pongámosle, hermanos, pero ¿cómo debemos de hacer misiones? En Hechos capítulo 11 del 19 al 30, ahí vamos a aprender, ¿verdad? Hemos venido estudiando, hermanos, de la iglesia primitiva, cómo el evangelio está rompiendo barreras, cómo ahora el evangelio no solamente es para judíos, sino también para los gentiles. 2 sermones atrás prediqué de cómo el apóstol Pablo fue el instrumento, el apóstol Pedro, mejor dicho, fue el instrumento de Dios para abrir las puertas del reino para también los gentiles. Y el domingo pasado con nuestro hermano Giovanni vimos cómo hay que romper paradigmas, ¿verdad? Para poder entender la obra de Dios, que Dios no solamente estaba llamando a judíos, sino también Dios estaba llamando a gentiles. Y aquí pareciera ser, hermanos, que esa puerta que se abrió, ahora nadie la va a parar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparece una iglesia, una ciudad. Veremos cómo la iglesia de Antioquía nos ayuda a hacer misiones. Mire, de Antioquía sabemos que esta ciudad fue fundada por Seleuco en honor de su padre Antíoco, y algunos la conocían como la ciudad de los dioses, porque adoraban a muchos dioses. Además era conocida como multicultural, debido a que moraban muchas personas de muchos lados, griegos, árabes, judíos, persas, y las personas pues tenían que conocer del Señor Jesús, todas ellas. Y es por eso, hermanos, que vamos a aprender aquí cómo hacer esas misiones creativas, esas misiones según lo que dice la Escritura. Vaya conmigo, por favor, capítulo 11, versículos 19 y 20. Dice la Escritura de la siguiente manera: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y vamos a aprender 5 maneras de cómo hacer misiones, creativas. La primera, hermanos, las misiones, si queremos ponerle el mote de creativas, ¿verdad? Si queremos ponerle esa parte, las misiones creativas comienzan con personas comunes y corrientes como tú y como yo. ¿Quedó claro? Las misiones, hermanos, comienzan con personas comunes y corrientes como tú y como yo. Es curioso, hermanos, que en el verso 19 dice que ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, ¿se acuerdan que de la persecución que hubo con la muerte de Esteban? Ahí en Hechos capítulo 8, versículo 1, ¿se acuerda que ahí hubo una persecución grande y los cristianos tuvieron que salir de Jerusalén y fueron esparcidos? La palabra esparcidos aquí es como cuando el agricultor está tirando la semilla, ¿verdad? Y está esparciendo la semilla. Muchos salieron a muchos lugares y dice que algunos pasaron hasta Fenicia, otros llegaron a Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a ¿quiénes? A los judíos. De este evento, hermanos, de Hechos capítulo 8, versículo 1, han pasado entre 8 y 10 años. A lo que vamos a leer en el verso 20. Vea lo que dice el verso 20. Pero había entre ellos unos varones, ¿de dónde? De Chipre y de Cirene,
los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Se acuerda que en Hechos capítulo 11 vimos cómo el Señor utilizó y preparó al apóstol Pedro para que eso sucediera? El apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio y predica el evangelio, de tal manera que Cornelio, sus parientes y sus amigos más cercanos escucharon el evangelio y la salvación llegó ahí. Y entonces la salvación no solamente era para judíos, sino también ahora para gentiles. En esa ola, hermanos, de poder ya hablar de salvación, tanto de judíos como de gentiles, tenemos ahora este pasaje donde dice que había personas, no dicen los nombres de las personas, no dice que fueron los apóstoles, no dice que fueron personas importantes, sino simplemente lo único que dice el verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. ¿Quiénes eran esos varones? Desconocidos. Gente que habían atesorado el mensaje de salvación cuando fue dado ahí en Hechos capítulo 2 y que pudieron entender el evangelio de salvación y que por la muerte de Esteban hubo una persecución. Es que dicen los que saben ahí, ¿verdad? Varios comentaristas, que si no cumples Hechos 1:8, ten cuidado porque Dios podrá enviar Hechos 8:1. ¿Y qué es Hechos 1:8? Ser testigos. Y si no lo cumplo, que está en Hechos 8:1, la persecución. Es algo tremendo esto, hermanos, porque eran varones, personas no conocidos. Y estas personas tenían que llevar el evangelio a personas que no conocían del Señor Jesús. Siempre nosotros ponemos a los grandes apóstoles, ¿no es cierto? Y cuando nos comparamos con ellos decimos, no, es que él era Pedro, es que él era Pablo, no, es que son personas tan altas para nosotros. Pero se habla de varones comunes y corrientes como tú y yo, hermanos, pero que queremos ser testigos del Señor Jesús. Y dice que estas personas llegaron a Antioquía y hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Personas que cambian paradigmas impuestos, hermanos. Personas que no hacen acepción de personas, de raza, de religión. Personas que anuncian el evangelio del Señor Jesús. Por eso las misiones creativas, hermanos, comienzan con personas igualitas como tú y como yo. Tal vez no con tanta preparación, tal vez no con tantos dones, tal vez no siendo tan reconocidos, pero tú y yo somos llamados a anunciar el evangelio de salvación. Estas personas llegaron a Antioquía, a un lugar clave, hermanos. Era una ciudad, dice que era la tercera ciudad más importante en ese entonces del Imperio Romano. Una ciudad donde había varias personas, razas de personas, nacionalidades, donde también se adoraban a muchos dioses. Y Dios en su voluntad va a hacer que Jerusalén quede en segundo plano para que ahora Antioquía empiece a ser el centro de operaciones donde se va a mandar más adelante a los misioneros. Donde entonces va a tomar una importancia tremenda en el evangelismo, en el compartir el evangelio, en las misiones mundiales o del mundo conocido. Entonces las misiones creativas, hermanos, comienzan con personas comunes y corrientes. Número 2, las misiones creativas son respaldadas por Dios. Vea lo que dice el verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió, ¿a quién? Al Señor. La mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor. Y me llama la atención, hermanos, porque cuando habla de la mano del Señor, está hablando del poder del Señor, del poder del Espíritu Santo actuando. La mano del Señor está refiriendo a su poder. Ahora, ¿con quién estaba? ¿Con quién estaba la mano del Señor? Con los varones estos.
No dice que estaba con Pedro, no dice que estaba con Pablo, no dice que estaba con Bernabé. No, la mano del Señor estaba con estos hombres comunes y corrientes. Por eso, hermanos, muchas veces cuando te preguntes, ¿y quién soy yo? No te preguntes eso, pregúntate quién es tu Dios. Porque el Señor ha utilizado a personas, cualquier tipo de personas, para llevar su palabra. Pedro era un simple pescador, hermanos. ¿Se acuerdan? Por eso John MacArthur escribe un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Porque cuando te pones a ver la lista de los apóstoles, uno diría, ay, por Pedro no doy mucho. Por Juan, el hijo del trueno, que quería consumir a todos los samaritanos, ¿verdad? Porque no le dieron la bienvenida. ¿Quiénes somos tú y yo, hermanos? Pero lo único que sabemos es lo siguiente, lo que dice el verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor. Ahora, ¿cuál es el resultado? Vea lo que dice el versículo. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Creyó y se convirtió. Importante. Creyó y se convirtió. ¿Por qué? Porque no solamente basta con creer, hermanos, sino también es necesario que haya un cambio interno en nuestra vida. También es necesario que el Señor Jesucristo realice ese cambio de la conversión. El arrepentimiento es necesario, la fe es necesario, pero la conversión es importante en nuestra vida, porque la conversión demuestra que realmente nosotros somos hijos de Dios, que nosotros hemos entregado nuestro corazón a nuestro Dios. La tercera manera de hacer misiones creativas, hermanos, es que las misiones creativas dan gloria al Señor. Vea lo que dice el verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Interesante esto, hermanos. ¿Por qué? Porque las misiones deben de dar esa gloria a Dios. Cuando dice que llegó la noticia de que en Antioquía la gente se estaba convirtiendo. Ahora, estamos hablando, hermanos, de 500 kilómetros más o menos de Antioquía a Jerusalén. ¿Cómo llegó la noticia tan rápido? Así las noticias llegan, ¿no es cierto? No había TikTok, no había Facebook, no había nada de eso. Gente que a lo mejor salió de viaje, fue y reportó a la iglesia, miren lo que está pasando en Antioquía, la gente se está convirtiendo, pero para ellos ya no era tanto asombro porque había pasado dos cosas. ¿Recuerdan cuando el Espíritu Santo cayó en Samaria, Judea y Samaria, que enviaron a Pedro, enviaron a ver qué es lo que estaba pasando? Después Pedro viene, después de lo que pasó con Cornelio en Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 11 da el reporte y los hermanos de la iglesia en Jerusalén se regocijaron de que también ellos pudiesen recibir al Espíritu Santo. Llega la noticia a Jerusalén que ahora no en Judea, no en Samaria, sino ahora ya en Antioquía está llegando el Evangelio. Y se está cumpliendo Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Se está cumpliendo Hechos 1:8. Interesante, hermanos. Interesante esto, porque la iglesia entonces se da cuenta y dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. La pregunta, hermanos, es ¿por qué no enviaron a Pedro? ¿Por qué no enviaron a uno de los apóstoles? ¿Por qué enviaron a Bernabé? Bueno, Bernabé era originario de Chipre, judío, pero él era originario de Chipre, ¿verdad? Él también podía entender un poco lo que estaba sucediendo. De hecho, recuerdan que cuando se convirtió Saulo,
El que lo llevó a la iglesia, ¿quién fue? Bernabé. Entonces envían a Bernabé. Algunos comentaristas dicen que a lo mejor Bernabé dijo, ¿saben qué? Yo voy a ver qué está sucediendo allá. Y cuando llega Bernabé, dice el versículo 23, cuando llegó vio la gracia de Dios. Hay un comentarista que dice, hermanos, en esta parte, me llamó mucho la atención, que dio gloria a Dios al ver que la salvación solamente no era para judíos, sino también para gentiles. Y hermanos, usted sabe que el corazón de Dios ha estado con su pueblo, sí, pero ha estado con todas las naciones. El salmista decía, pídeme y te daré las naciones. Él siempre pidió que los pueblos pudieran también acercarse a él. De hecho, Jonás fue enviado ¿a dónde? A Nínive, para que hubiera un arrepentimiento. Dios siempre preocupado por las naciones. Por eso Hechos 1:8 no solamente dice, y me seréis testigos en Jerusalén. No, también dijo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias a Dios por eso, hermanos, porque por eso estamos usted y yo aquí sentados. Gracias a Dios porque Dios pensó en nosotros también, en que la salvación no solamente fuera para el pueblo judío, sino que la salvación también fuera para nosotros. Por eso dice la Escritura que cada pueblo de lengua y nación vamos a estar adorando a nuestro Dios. Yo no sé, hermano, si eso a usted le causa alegría, ¿verdad? O no le causa alegría. Hemos visto 3 maneras, hermanos, de cómo hacer las misiones creativas. Primero dije que las misiones creativas comienzan con personas comunes y corrientes como tú y como yo. Número 2, que las misiones creativas son respaldadas por Dios. Número 3, que las misiones creativas dan gloria a Dios. Y número 4, hermanos, las misiones creativas se hacen en equipo. No hay llaneros solitarios, hermanos. Se hacen en equipo, se hacen. Miren lo que dice la Escritura. Verso 23, cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? El hijo de consolación que es Bernabé, ¿sí? Está consolando, está exhortando, está animando a permanecer fieles al Señor. Y dice el verso 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé no se quedó con el paquete solo, hermanos. La iglesia estaba creciendo, dice que creyó mucha gente, y luego después cuando llega Bernabé puede animar a los hermanos a seguir adelante. El número iba creciendo y creciendo en la iglesia de Antioquía, y vio que el trabajo era mucho. Y yo me imagino que se puso a pensar, ¿y quién me va a ayudar? Me traigo a Pedro, me traigo a quién, y en eso se le viene a la mente a Saulo, ¿verdad? Saulo, aquel que ayudó a entrar a la iglesia de Jerusalén, aquel que hace 8 años no sabemos nada de Saulo, porque la Escritura no dice qué pasó en esos 8 años. Algunos piensan que se fue a Arabia, otros piensan que estuvo en Tarso, ¿verdad? Aprendiendo, preparando en el Instituto Bíblico del Señor Jesús, ¿verdad? Preparándolo. No sabemos qué pasó. Si usted sabe, por favor, hágamelo saber, ¿sí? Pero pareciera ser que se desapareció Saulo de la escena. Pero ahorita Saulo va a empezar a tomar un protagonismo. De tal manera, donde Bernabé, que es el líder conocido, va a dejar el protagonismo para que Saulo, sea ahora el principal. Hermanos, ¿cuántas veces nos cuesta hacer eso, no es cierto? De tener que dejar mi lugar a otra persona.
¿Cuántas veces he escuchado, hermanos, no aquí en esta iglesia, en otros lugares, es más voy a decir que en México, ¿verdad? Es que sin mí la iglesia no funciona, ¿sí? Es que si yo no estoy en ese ministerio, eso no va a funcionar. No te preocupes, el Señor te va a quitar un día de ahí y vas a ver que va a funcionar. ¿Por qué razón? Porque Él es el dueño de la obra. Y Bernabé lo entendía perfectamente. Voy por Saulo. ¿Se acuerdan que en el, creo que es capítulo 9, que dice que cuando Saulo se fue a Tarso, la iglesia empezó a tener paz? Mientras Saulo estaba ahí en Jerusalén, no tenía paz la iglesia. Entonces se tuvo que ir para que hubiese paz. Pareciera ser que el original eso nos está queriendo dar a entender. El punto, hermanos, es lo siguiente. Bernabé se regocija, Bernabé pone bases fundamentales en la iglesia de Antioquía, pero él reconoce que él solo no puede. Entonces, ¿qué dice? Voy a traer a alguien. Y dice que fue y buscó, vea conmigo, verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo ¿qué? Un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A lo mejor un tono de burla, ¿se acuerdan como cuando vimos que eran llamados los del camino? ¿Se acuerdan? A lo mejor un tono de burla, llamarles cristianos pequeños, no sé. A lo mejor era una manera de identificarlos, ¿verdad? Así como a los seguidores de Herodes le decían los herodianos, a lo mejor a los seguidores de Cristo, ¿verdad? Le empezaron a decir cristianos por primera vez. Tal vez tiene que ver también que estaban en un mundo gentil, no sabemos, pero aquí hay algo importante, hermanos. Pequeños Cristos, seguidores de Cristo, fueron identificados como aquellos que seguían a Cristo, sea por burla, por lo que sea, pero eran identificados. La pregunta que yo te hago aquí, mi querido hermano, hermana, es, ¿cómo te identifican a ti? ¿Cómo te identifican? ¿Como un pequeño Cristo? Porque quieres hablar, quieres vivir, quieres hacer lo que el Señor Jesucristo hacía. Es algo interesante esto, hermanos. ¿Cómo te identifican a ti la gente de afuera? ¿Cómo te identifica, querido joven, tus compañeros? ¿Ven alguna diferencia contigo o son iguales? ¿Sí? ¿Cómo te identificas? Querida dama, ¿cómo te identifican tus vecinas? ¿Cómo te identifican en el trabajo? Varones, ¿cómo te identifican en tu empresa donde tú trabajas? ¿Sigues las mismas líneas que los demás siguen? Porque hay un dicho que dice que el que no hace tranza no avanza, ¿sí? Entonces yo también tengo que hacer lo mismo para poder ir avanzando. ¿Cómo nos identificamos, hermanos? Las misiones creativas, hermanos, se hacen en equipo. Debemos de entender. Algo interesante de este verso, hermanos, son las cualidades de Bernabé. Vean lo que dice la escritura. Dice que el verso 24, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Vean las cualidades de él. Bueno, no dice la escritura que no hay nadie bueno, pues, sino solamente Dios. Y no dice también Romanos que no hay nadie bueno, que no hay nadie que haga lo bueno. Bueno, es que cuando uno es transformado por medio de Dios, del Espíritu Santo, porque vemos que era un hombre bueno y te da la razón. ¿Por qué? Porque dice que era un hombre bueno, pero porque tenía características, porque era lleno del Espíritu Santo y era lleno también de fe. Y es por eso, hermanos, que él puede detectar a un Saulo, que nadie lo quería. Y después nosotros entendemos lo que va a ser Saulo, que se convierte en el apóstol Pablo. Y nosotros entendemos que de capítulo 15 para adelante solamente se va a hablar de un apóstol, ¿verdad? Que es el apóstol Pablo. Hay que ver, hermanos, no hay que desechar a las personas, no, este tampoco, porque no sabemos lo que Dios tiene
para cada uno de nosotros. Yo digo que Saulo era medio enojado, hermanos. No sé por qué, pero cuando veo todo, ¿verdad? Era medio enojado, a lo mejor como usted y como yo, ¿verdad? Pero Dios lo usó de una manera tremenda. Veamos con el último, hermanos. Hemos dicho, hermanos, que las misiones creativas tienen 5 características. La primera es que comienzan con personas comunes y corrientes. Número 2, que las misiones creativas son respaldadas por Dios. Número 3, que las misiones creativas dan gloria a Dios. Y número 4, que las misiones creativas se hacen en equipo. Y las misiones creativas aportan para ayudar a los necesitados. Vaya conmigo, por favor, el verso 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de quién más, y de Saulo. O sea que, en pocas palabras, hermanos, así como descendió Bernabé, también descendieron otras personas de Jerusalén hacia Antioquía, y entre ellos había personas que tenían el don de la profecía. Recuerde que la escritura todavía no estaba terminada. Recuerde que Dios seguía obrando también por medio de profetas. Había apóstoles, había profetas. De hecho, cuando se da el listado de los dones, siempre ponen a los apóstoles, a los profetas, y luego empieza todo ese listado de los dones. Y entre esos dones que había en la iglesia primitiva, había el de profeta. Y aquel profeta decía, anunciaba lo que iba a venir al futuro. De tal manera que la iglesia de Antioquía tiene tanta empatía con la iglesia de Jerusalén. Recordemos que la iglesia de Jerusalén va a ser como la iglesia madre, ¿no es cierto? La primera iglesia. Entonces ellos van a determinar algo. Vea lo que dice el verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Esto es importante, hermanos. ¿Conforme a qué? A lo que tenía. Conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Siempre la pregunta es la misma. Pastor, si yo ya di mi diezmo, si yo ya di mi promesa de fe, ¿de dónde voy a sacar para enviar ayuda? Bueno, conforme Dios te haya ¿qué? Prosperado. Conforme lo que tú puedas tener. Hay otra gente que me dice, pastor, ¿y si utilizo mi diezmo para mandarlo a misiones? Y hay tanta cosa, ¿verdad? Hermano, usted sea fiel en lo que usted se comprometió con el Señor. Si usted se comprometió en los diezmos, en las ofrendas, sea fiel. Si usted quiere ayudar y es generoso, tiene un corazón generoso, usted puede ayudar. ¿Sí? La pregunta, hermanos, aquí es, ¿por qué enviar una ofrenda? Porque va a haber una gran hambruna y va a haber necesidad. ¿Cuánto enviaron, hermanos? Saber. ¿Sería importante la cantidad? No. ¿Qué es lo importante, hermanos? Lo importante es que una iglesia que entiende de misiones, una iglesia que ve al necesitado, una iglesia que quiere impactar, siempre va a estar dispuesto a aportar económicamente. Siempre va a estar dispuesto a ayudar a las personas. Siempre va a estar dispuesto a querer dar un poquito más de lo que ya ha dado. Dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Quisiera que nomás me acompañaran un verso, los últimos 2 versos de capítulo 12, hermanos. Capítulo 12 de Hechos, 24 y 25. Pero la palabra del Señor crecía, ¿y qué más? Y se multiplicaba. Y Bernabé, ¿y quién más? El dúo dinámico, ¿verdad? Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, la palabra servicio aquí es diaconía, ¿sí? Su servicio,
volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿verdad? Cumplido su servicio, ¿volvieron a dónde? A Jerusalén. Tenían que ir a dejar una ofrenda, tenían que ir a dejar un servicio. Entonces van y lo hacen. Hace años atrás, hermanos, fui pastor de misiones en una iglesia aquí en Guatemala. Y conocí a la familia Arce. La familia Arce tiene otro apellido, pero por el lugar donde ellos estaban, era en aquel entonces bueno cambiar los apellidos un poco, ¿verdad? Entonces cuando se enviaban cartas de oración, era la familia Arce. La familia Arce, guatemaltecos o salvadoreños, no recuerdo muy bien, salvadoreños, ¿sí? Él era ingeniero y él se había especializado en algo, en hacer pozos. Y eso le abrió las puertas del gobierno en Marruecos, si no estoy mal, para que llegara a ese lugar y con lo que él sabía, ayudar a la sociedad, a ese país, a encontrar ¿qué? Agua, hacer pozos. Y ahí estuvieron por muchos años. Me llama la atención eso, hermanos, porque yo no sé qué capacidades te ha dado Dios. Yo no sé qué profesión puedas tener que puedas usar para el servicio del Señor. Yo no sé si el arte, la música, yo no sé, mi querido hermano, mi querida hermana, qué Dios te ha dado para que tú puedas servir al Señor. Y es ahí, hermanos, donde yo quiero concluir este sermón. Desde mi lugar, ¿cómo podemos hacer misiones creativas, hermanos? De lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha capacitado, del recurso que Él te ha dado. ¿Cómo puedes hacer misiones creativas? Lo primero, hermanos, es que utiliza todos los medios de comunicación posibles para hacer misiones y llevar el evangelio a todas las personas. Los medios de comunicación cada vez crecen más y puedes hacerlo. Una forma ordenada, una forma sencilla, una forma en la cual puedas hacer misiones. Pero me dirás, yo no soy bueno para las redes sociales, yo no soy bueno para esas cosas. Yo sí me considero, hermano, una persona mala para redes sociales. ¿Sí? No, me gusta, pero no sé usarlas, ¿verdad? Mi esposa es todo lo contrario, a ella le gusta y sabe usarlas. Entonces, ¿cómo utilizar esas redes sociales? ¿Cómo utilizar los medios de comunicación? 2, utiliza tus habilidades naturales o tus dones espirituales para comunicar el mensaje de Cristo. ¿Qué habilidades naturales Dios te ha dado que tú puedes hacerlo? El día viernes en el servicio de oración, hermanos, estuvimos orando, pero también les hice una pregunta. Yo quisiera escuchar a cada uno de ustedes cómo de forma creativa has compartido el evangelio. Interesante, hermanos, las respuestas que dieron. ¿Sí? Y eran hermanos de la iglesia, algunos de ustedes estuvieron en el culto de oración. ¿Cómo? Decía una hermana, bueno, ahí está. Decía una hermana que enfermó su vecina de COVID y que ella se enteró y que ella empezó a llevar la comida, se la dejaba ahí a un ladito, ¿verdad? A preocuparse por ella, cómo vas, cómo sigues, a chatear con ella, ¿verdad? ¿Cómo vas? ¿Necesitas medicina? Mira, te acabo de dejar la comida ahí en la puerta de tu casa. ¿Sabe que eso impactó tanto a su vecina que en la cena del aniversario esta persona vino a conocernos, vino a conocer la iglesia por el testimonio de nuestra hermana? Sí. ¿Qué puedes hacer tú con lo que Dios te ha dado, con tus habilidades, con tus dones? ¿Qué puedes hacer? La música, el arte, ¿qué es lo que puedes hacer para compartir el evangelio a otras personas? Número 3, tu profesión te puede abrir puertas en otros países o aquí mismo para impactar, ganarte el respeto de las personas, para que ellos te escuchen, para que ellos puedan hacerlo.
¿Sabe que el deporte puede abrirte puertas? Cuando estudiaba en el Instituto Bíblico La Roca, allá en Guadalajara, los días lunes era nuestro día libre de la mañana. En la tarde teníamos que volver al instituto porque yo era interno, estaba interno. Y los lunes en la mañana me propuse ir a jugar básquetbol con los muchachitos que no entraban a las clases y que se iban ahí a las canchas a jugar, a un parque público, ¿verdad? Y allí empecé a jugar básquetbol con ellos. Empecé a ganarme el respeto de ellos por la manera como jugaba, por la manera como los trataba. Y luego ya me empezaron a hablar de tú, ¿verdad? Hey Richie, ven a jugar con nosotros. Bueno, ganado el respeto, empecé a compartirles el evangelio a cada uno. Cuando terminábamos de jugar, hermanos, comencé un discipulado con el libro de ¿Qué es un cristiano?, que allá se daba en Guadalajara. Y todos esos muchachos que no entraban a la clase, ahí los tenía sentados en medio de la cancha, escuchando un estudio bíblico para que conocieran al Señor Jesús. Un deporte. Y hermano, era malo para jugar. Pues sí, a lo mejor sabía un poquito, ¿verdad? Cuando uno es joven, uno le hace a más cosas, ¿verdad? Pero ahí estaban escuchando el evangelio, hermanos, por un deporte. ¿Qué pasaría si tu deporte que tú dominas, que tú sabes hacerlo, lo pones en práctica? Si tu voz con la que cantas hermoso pudieras hacerlo. Si con tocar un instrumento que lo haces bien, pudieras hacerlo. O a lo mejor te encanta hablar, te encanta enseñar, hazlo, hermano. Y por último, hermano, abre tu casa. Enséñales a tus vecinas a cocinar. Enséñales música, programas de computación. Enséñales la Biblia, hermanos. Haz algo por tu comunidad. Haz algo por tus vecinos. Haz algo por esa gente que conoces, que todos los días te da un saludo. Abre las puertas de tu casa. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que se convirtieron porque fueron a una clase de costura, porque fueron a una clase de cocina, porque se les dedicó un tiempo para enseñarles algo y uno va enseñando las escrituras ahí en medio? Hermanos, el tema de hoy tiene que ver con misiones creativas. Vemos cómo la iglesia de Antioquía estaba haciendo la obra misionera. Vemos cómo nosotros podemos hacer desde el lugar donde estás, empezar a hacer misiones creativas para ganar a gente. Pero si el Señor te llama a salir y cruzar la frontera y llevar el evangelio transculturalmente hablando, prepárate, hermano, para que cuando estés en el lugar puedas hacer también misiones creativas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos textos de el libro de los Hechos. Gracias por lo que aprendemos cada domingo, Señor. Gracias por tu amor, Padre Santo. Te rogamos, Padre Santo, que tú ayudes a tu iglesia, Señor, a que entendamos a hacer esas misiones creativas, Padre Santo, y si no queremos llamarle creativas, que solamente hagamos la obra misionera, la obra de llevar tu palabra, tu evangelio a otras personas que no te conocen. Que podamos impactar nuestra sociedad, en especial, Señor. Ayúdanos a impactar el B2, Señor, aquí. Ayúdanos a impactar a nuestros vecinos. Ayúdanos a impactar, Señor, a nuestros familiares, por favor. Bendito seas, por Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.